Listo, muy buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Leonel Núñez, es psicólogo, magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un postítulo en psicología clínica de estratégica sistémica para adultos en CAPSIS. Es psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico del ICHTF y es docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Vamos a darle paso al profesor Lionel para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Gracias, Angie. Un saludo para ti y para todos los que están conectados a este encuentro de hoy día. Agradezco a todos los que han podido prender su cámara, Georgina, y a varios que están por ahí. Saludos. Eh, Agradezco a Denise también, a todos los que están, a todas las que están, y bienvenidas y bienvenidos. ¿Sí? Siempre es interesante, y yo siempre lo digo, eh, poder participar y relacionarse con un rostro móvil más que con un nombre en una pantalla en negro. Pero así es que también comprendo a los que no pueden, así es que no es un problema, pero se agradece. Bienvenidas y bienvenidos entonces a este encuentro donde hoy día vamos a compartir un rato para hablar de este tema que es sobre la posibilidad de compartir técnicas de trabajo para nuestros pacientes para fortalecer la autoestima, ¿sí? Tema que de alguna manera se hace siempre em, bastante frecuente en nuestros pacientes, digamos, ¿sí? Una necesidad bastante repetida o un tema bastante repetido cuando hacemos el diagnóstico de nuestros pacientes o de nuestros consultantes, es que podemos decir que la mayoría de ellos o muchos de ellos tienen una baja autoestima. Pero ¿qué significa tener una baja autoestima? ¿O qué podemos trabajar cuando hablamos de baja autoestima? De eso les quiero hablar un poco hoy día y también invitarles a participar en este curso que nos decía Angie hace un rato atrás. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de una introducción a la autoestima, cómo se evalúa la autoestima en términos generales, cómo se relaciona la autoestima en la salud mental, algunas intervenciones desde la psicoterapia breve, para entender la psicoterapia breve y cómo podemos plantearnos algo desde la intervención en la autoestima y alguna implementación práctica muy concreta, muy básica de lo que podemos hacer desde la psicoterapia breve con la autoestima. Porque nuestros objetivos generales para el encuentro de hoy tiene que ver con comprender los componentes de la autoestima y aplicar algunas estrategias de psicoterapia breve, ¿ok? Así es que, nada, pues les invito a que podamos compartir este espacio un poco desde esta lógica. Entonces, obviamente, cuando hablamos de autoestima es importante plantearnos lo primero que es una definición. En el fondo, hablar de autoestima es hablar de un tópico común. Por todas partes se habla de la autoestima, digamos, y en muchas áreas y desde muchas referencias. Hay gente que dice no tengo autoestima y la verdad es que ese es un error de concepto, porque lo que nosotros sabemos y comprendemos bien es que la autoestima es una percepción evaluativa que una persona tiene de sí misma y por lo tanto yo siempre tengo una evaluación respecto de mí. Puede ser positiva o negativa y en ese sentido siempre voy a tener autoestima. Puede ser una buena autoestima en términos de una autoestima positiva o una mala autoestima en términos de tener una autoestima negativa, pero no puedo no tener autoestima. Y esto es importante también para comprender que la autoestima está compuesta, es un constructo, es decir, la autoestima es un concepto que hemos construido en base también a otros elementos que la conforman. Es decir, la autoestima está compuesta de el autoconcepto, la autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza. Esto quiere decir entonces que este concepto de autoestima es una valoración general que tiene que ver con estos elementos que conforman la autoestima. ¿Y cuáles son estos conceptos? Autoconcepto, autoimagen, autovaloración y autoconfianza. Bueno, veamos. El autoconcepto, entonces, tiene que ver con como dice el término, el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos, el conjunto de creencias que una persona tiene sobre sí misma, incluyendo estos aspectos de quién soy, cuáles son mis habilidades y mis limitaciones. Es la definición que hacemos de nosotros mismos, ¿sí? Lo que creemos que nosotros somos.
lo que creemos que nosotros podemos hacer, lo que creemos que nosotros no podemos hacer. También está compuesto de la autoimagen. Y a diferencia del autoconcepto, la autoimagen es una imagen mental que tenemos de nosotros en términos de nuestra apariencia física y de nuestra personalidad. Es decir, el autoconcepto es quién soy y la autoimagen sería un cómo soy. ¿Sí? Y desde esta perspectiva tenemos una parte importante de este yo, que finalmente es el que se evalúa en la autoestima. La identidad y la autoestima están muy relacionados. Entonces, autoconcepto y autoimagen apuntan hacia esta construcción de identidad. Y como nosotros sabemos, seguramente nuestra construcción de identidad ha sido desarrollada a lo largo de la vida. Y ciertamente tiene un gran peso lo que pueda ocurrir en nuestra infancia, pero va cambiando también a lo largo del tiempo. La autovaloración, que tiene un aspecto tremendamente importante en la autoestima, es justamente el juicio de valor que se hace desde la persona sobre el valor propio. Es decir, es el componente evaluativo de la autoestima, cuando pensamos que algo es bueno, positivo o malo, negativo. ¿Sí? La autovaloración entonces tiene que ver con que estas dos características que mencionamos antes, el autoconcepto y la autoimagen, corresponden con aquello que nosotros valoramos como una buena respuesta o una buena definición de quién soy, y este quién soy es positivo, lo encuentro bien, bueno, interesante. O esta imagen física y de personalidad yo encuentro que es positiva, buena, que es adecuada para relacionarme con otros, para lograr mis metas, etcétera, etcétera. Y el último componente es la autoconfianza, que tiene que ver con la creencia en la propia capacidad para realizar tareas y enfrentar desafíos. Entonces, ¿soy capaz de hacer las cosas que me plantea la vida? ¿Soy capaz de enfrentar los problemas o las situaciones o las tareas diarias o cotidianas? La confianza que yo tenga en esas habilidades que describimos en el autoconcepto, la valoración que nosotros tenemos respecto de esa autoimagen y de esas mismas definiciones de habilidades y limitaciones, y la confianza que tenemos en ellas corresponden en conjunto a esto que llamamos autoestima, que tiene que ver con este punto tremendamente importante, que es la valoración que damos a este conjunto de elementos. Por eso es muy importante comprender entonces que la autoestima tiene estos cuatro componentes, porque cuando trabajamos con la autoestima tenemos que saber a qué parte de este mundo, digamos, de este concepto complejo vamos a entrar y desde dónde podemos sacar recursos para alimentar a los otros espacios que la autoestima nos propone. O dónde está siendo más débil esta definición, o dónde está siendo menos certera esta mirada sobre sí mismo que nuestro paciente o nuestro consultante tiene, para poder trabajar directamente en él. ¿Y por qué es importante esto? Por algo tremendamente fundamental. La autoestima influye fuertemente en la salud mental y en el bienestar general. La salud y el bienestar general de una persona está tremendamente influida por la concepción y la valoración que tienen sobre sí mismo. Tanto es así que una baja autoestima puede llevar a problemas o a trastornos del ánimo, como la depresión, o a trastornos también de la ansiedad. Y esto es tremendamente clave, porque la depresión y la ansiedad son trastornos que pueden ser de alguna manera tremendamente limitantes en términos de nuestro devenir o del devenir cotidiano de nuestros consultantes, y pueden tener una significancia clínica tremendamente importante en relación a sus vidas y a lo que ellos puedan ir desarrollando. Por lo tanto, si la autoestima influye en términos complejos, en términos de una influencia de peso sobre trastornos y problemas como la depresión y la ansiedad, debemos también poner atención en el manejo y en el trabajo que hacemos en la autoestima. Hay investigaciones que dicen que una alta autoestima está asociada con sentimientos de bienestar y con satisfacción con la vida. Es decir, cuando yo siento que soy
que mi vivencia, que mi mirada sobre mí mismo es positiva, mi relación con el mundo mejora y me siento mucho más satisfecho de lo que me toca vivir, porque me siento más capaz, porque me siento más a gusto, porque siento que lo que tengo o las herramientas que tengo para enfrentar la vida son mucho más positivas. Y siento en ese sentido la confianza en mí para poder desarrollar mis habilidades, mis planes, mis metas y por lo tanto me siento más a gusto con lo que ocurre o puedo hacer que ocurra a mi alrededor. En cambio, cuando tengo una baja autoestima, se vincula fuertemente, como dice ahí, a problemas en la salud mental, porque es un factor significativo para sentir, por ejemplo, una ansiedad profunda, que vamos a hablar en un ratito más, pero que en breve puede ser que nos indique esta sensación de angustia frente al futuro al no saber si acaso voy a ser capaz de responder a las demandas que el futuro me propone. Y más aún, entonces me pongo más ansioso porque pienso que este futuro va a ser catastrófico. O bien, miro mi pasado y me doy cuenta de que no he podido o siento que no he podido superar mis situaciones del pasado y en esta mirada hacia el pasado me autosaboteo pensando en el futuro o me quedo detenido en ese pasado, hablando conmigo en ideas sobre mí, imágenes sobre mí, que son tremendamente devaluadoras respecto de mi desarrollo y mi persona en general. Ahora, ¿qué hay aquí con esto? Hay algo tremendamente importante, y es que hay algunos conceptos que se relacionan con la autoestima y que de alguna manera nosotros también podemos trabajar. Entonces, Vanessa, cuando tú trabajas con una persona, tú ves a una persona y dices, tiene baja autoestima, por elementos que vamos a ver después, que pueden ser inventarios o pueden ser, ¿no es cierto?, en la relación terapéutica o en el diálogo o en las narrativas propias, nosotros podemos también pensar en algunos conceptos que van relacionados a la autoestima, aun cuando no son parte fundamental, constitutiva de ella, que es la autoconfianza o la autoeficacia, digamos, ¿sí? Vimos que la autoeficacia, la autoconfianza tenía que ver en la creencia en las propias habilidades. Ahora, la autoeficacia es la creencia en la capacidad para realizar tareas específicas. Y esto entonces nos sitúa no en una visión general como es la autoestima, sino que con elementos particulares. Entonces es re importante porque cuando nosotros trabajamos en la autoconfianza y en la autoeficacia, vamos a estar cimentando semillas, poniendo semillas, espacios de desarrollo que van a permitir que nuestros consultantes o nuestros pacientes puedan ir comprendiendo que tienen habilidades y que estas habilidades son funcionales a su vida y son también habilidades que le permiten desempeñarse de manera exitosa en algunos de los ámbitos en los cuales se desarrollan. Esto es importante porque una persona que siente que es capaz y que ve que, por ejemplo, es eficaz y le resulta algo, resulta pongo entre comillas, porque no es que resulte, sino que se esfuerza, lo logra porque tiene las habilidades para ello, empieza a tener autoconfianza. La autoeficacia genera autoconfianza. Y la autoeficacia y la autoconfianza generan una mirada distinta respecto de la autoestima, la imagen que tienen sobre sí mismos, la imagen que se van construyendo, la valoración, por lo tanto, que hacen sobre sí, es de una mirada, es de un calibre diferente cuando crees con autoeficacia y cuando crees con autoconfianza. Evidentemente, entonces, la autoconfianza, que es la creencia en nuestras propias habilidades para realizar tareas y enfrentar desafíos, nos da seguridad. La autoconfianza es la seguridad que sentimos sobre nuestra capacidad para manejar diferentes situaciones y esto implica entonces que cuando yo me siento seguro sobre mis capacidades, voy a enfrentar la vida de una manera mucho más positiva y con menor temor. Mi ansiedad, por lo tanto, baja, ¿sí? Y me enfrento al futuro o a las situaciones de la vida o a las vicisitudes de la vida con la confianza de que tengo capacidades para enfrentarme a este mundo o a este entorno donde las situaciones pueden ser diversas. Por otra parte, la autoeficacia, que también la describe Bandura, se refiere entonces a esta creencia en la capacidad para realizar tareas específicas con éxito. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿sí? Hay
hay una, ¿cómo se llama esto? Un reel que aparece en TikTok y también he visto en Instagram sobre una educadora de párvulos, ¿no es cierto? Una mujer que trabaja con niños y hace un canto que dice, yo puedo, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, con gestos. Entonces un niño que siente que puede, que siente que tiene habilidades, un niño que siente en su desarrollo que es capaz de es un niño que crece en autoeficacia, que crece en autoconfianza y por lo tanto su autoestima será mucho más positiva que aquel niño que cree que no puede, que siente que no tiene la confianza suficiente en sí mismo para lograr ciertas cosas y por lo tanto decae en esa perspectiva. ¿Sí? Ya sabemos nosotros que, y nos contó hace muchos años también nuestro querido Eric Erickson, ¿no es cierto?, en el desarrollo psicosocial, que los niños en etapa escolar están en esta idea, ¿no? De la competencia, de ser competentes, de ser habilidosos, de la laboriosidad versus la inferioridad. Entonces, justamente el niño que se siente, la niña que se siente competente, eficaz, autoeficaz, obtiene la confianza y se siente capaz de. En cambio, el que no desarrolla estas características o estas miradas sobre sí mismo, se siente inferior, inseguro y por lo tanto siente entonces esta mirada de inferioridad y su perspectiva de autoestima será más baja. ¿Sí? Por lo tanto, es tremendamente importante aquellos que trabajan con niños, ¿no es cierto?, tener muy en claro estas ideas. La autoconfianza y la autoeficacia son herramientas poderosas para trabajar la autoestima. La autoestima no es solo decirle al otro, tú puedes, ¿sí? Sino que el otro se dé cuenta y sea capaz de poner sus características en juego para ver y demostrarse a sí mismo que puede, ¿sí? Saber que es competente, no solo que se lo digamos, sino que también lo pueda desarrollar y manejar. Porque la autoconfianza y la autoeficacia están más enfocadas en habilidades y capacidades específicas. Perdón, ahí hay un mote en la diapo, pero no importa, digamos. Perdón. La autoestima es una evaluación global. Sin embargo, la autoconfianza y la autoeficacia aportan a esta evaluación global que es la autoestima. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una autoconfianza y una autoeficacia desarrollada, cuando he trabajado en ellas, puedo sentir o puedo mirar que mi autoestima mejora, ¿sí? Y al mejorar mi autoestima, hay un montón de cosas que ocurren. ¿Qué cosa? Nos protegemos de estas relaciones nocivas con estos trastornos y estos problemas de salud mental que hablamos antes. Menos depresión, menos trastornos del ánimo, menos problemas de ansiedad, menos inseguridades frente a la vida y de alguna manera también entramos en este foco que es la resiliencia o despierta en nosotros una resiliencia distinta frente a un mundo que de pronto nos plantea situaciones complejas frente a las cuales vamos a tener que responder. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos la autoestima? Evaluar la autoestima entonces es una tarea, digamos. Y es una tarea porque si la autoestima es un constructo, debemos saber cómo evaluamos esta autoestima en términos generales, pero también qué parte de ella es la que está menos desarrollada o más desarrollada para ocupar aquella que está más desarrollada como un recurso y trabajar en la que está menos desarrollada como un ejercicio, ¿sí? Y por lo tanto, es bueno saber que hay herramientas y métodos para evaluar la autoestima. Tenemos una escala hace mucho tiempo desarrollada por Rosenberg, que es una medida confiable y validada de la autoestima, que es la escala de Rosenberg para la autoestima. ¿Sí? Hay una escala también de autoestima escolar, que está asociada al ámbito del desarrollo escolar de Coopersmith. Pero en general, esta escala de Rosenberg es una medida que nos permite comprender y conocer la autoestima en términos generales. Y también tenemos cuestionarios y entrevistas clínicas que son métodos cualitativos para evaluar la autoestima en nuestro espacio de desarrollo de la psicoterapia o del juicio clínico que vamos completando en términos de escalas que pueden ser muy propias o de algunas indicaciones a través del diálogo terapéutico que nos van a permitir ir mirando cualitativamente cómo está la autoestima de nuestros consultantes o pacientes.
La escala de Rosenberg. Entonces, como decíamos, la escala de Rosenberg es una escala que se desarrolló hace muchos años y es una herramienta que está muy utilizada y validada en distintos países y creo que en todos los países que estamos conectados de norte a sur, desde Colombia hasta Chile, me parece que está validada la escala de Rosenberg porque es antigua y está puesta en estudios de validación en todos nuestros contextos. Son 10 ítems que se responden en una escala de 4 puntos, donde los pacientes van poniendo un grado de acuerdo con afirmaciones relacionadas con su autoevaluación. O sea, un ejemplo del ítem que está ahí, por ejemplo, la afirmación es, siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Entonces uno pone, estoy completamente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y esto va dando una puntuación y esta puntuación nos permite comprender y evaluar cómo está en estos 10 ítems, en estos puntos, ¿no es cierto? El grado de acuerdo con esta afirmación para responder y ver y revisar cómo estamos en esta escala, en esta evaluación general y global de la autoestima. Como les decía, esta escala tiene una alta fiabilidad y validez, es decir, es confiable, tiene, digamos, un grado de confiabilidad que dice que lo que está midiendo es ajustado a la realidad y tiene validez también en términos de que mide lo que dice que tiene que medir y lo mide bien, ¿sí? En múltiples estudios y por lo tanto es una herramienta de fácil aplicación y nos permite hacer algo muy importante, que es ir midiendo el inicio y luego, como vamos a hablar al final de hoy, los avances, porque es importante ir monitoreando el trabajo y el avance que vamos teniendo con nuestros pacientes cuando hablamos de intervenciones breves y focalizadas para el desarrollo de la autoestima o cualquier otro tipo de intervenciones desde la psicoterapia breve. Pero es importante porque nos permite ir monitoreando el avance, que es bueno para nosotros, pero también muy bueno para nuestros pacientes y consultantes que ven entonces cómo esto va cambiando y va mejorando. Entonces, Amanda, por ejemplo, una persona que tú estás atendiendo, le aplicas la escala y tiene un puntaje X. Si 15 días después o un mes después aplicas la misma escala, ¿cierto? Y tiene un puntaje I donde ha mejorado en su autoestima, no es solo un buen indicador para ti, donde tú, Amanda, te vas a sentir muy bien, que bien hemos trabajado, como terapeuta me siento feliz, sino que además genera lo que dijimos antes, autoeficacia y autoconfianza, ¿sí? Entonces tu paciente ve y siente efectivamente que ha mejorado en puntuación aun cuando esta puntuación puede que no sea estadísticamente significativa, pero cualitativamente puede serlo. ¿Sí? Entonces, los cuestionarios y entrevistas clínicas también son otra forma de medir esta instancia de la autoestima. Entonces, son métodos cualitativos que son bien efectivos para evaluar esta autoestima, ¿m? Y nos permiten esta comprensión más profunda, contextualizada de la autoestima de este paciente en particular. Entonces, María Fernanda Cancino, si tú tienes un paciente X y este paciente tiene un contexto particular, conociendo su contexto, tú vas a poder entender mejor cómo funciona, por ejemplo, la imagen que tiene de sí mismo en este contexto. ¿Cómo es que, por ejemplo, uno de los problemas más claros de la autoestima para, para que no funcione bien es que la autoconfianza digamos, la autoeficacia no se ven reflejados porque hay un montón de momentos en que tu paciente María Fernanda se puede estar haciendo un auto boicot, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros pacientes de pronto no nos parecen a nosotros tremendamente capaces, tremendamente habilidosos, tremendamente inteligentes o llenos de recursos, pero llegado el momento, ¿cierto? Pareciera ser que hacen de todo para que algo no resulte, que es lo que llamamos el auto boicot, ¿sí? Entonces, el contexto muchas veces nos puede explicar esta visión y por lo tanto, cuando hacemos esta mirada comprensiva, contextualizada de la autoestima de nuestro paciente, podemos entender por qué está funcionando de esta manera. Entonces, los cuestionarios que nosotros podemos encontrar cualitativos para las entrevistas clínicas pueden incluir preguntas abiertas que exploren a este paciente el cómo se percibe a sí mismo, ¿sí?
en diferentes áreas de la vida. Entonces, veamos o podemos ver que alguien puede sentirse más eficaz en algún aspecto que en otro de su desarrollo, ¿sí? En sus relaciones sociales puede sentirse tremendamente satisfecho, pero no así en lo laboral, por ejemplo. ¿Sí? O los niños pueden sentir que son muy capaces en lo académico, pero tienen problemas en las relaciones vinculares con sus compañeros o compañeras, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo la autoestima también puede tener ámbitos de desarrollo diferentes. Me siento competente aquí, en un área específica, pero no en este otro. Y por lo tanto, mi visión global respecto de mí mismo puede ser incluso negativa o positiva, aun cuando sienta que hay partes de mí que están siendo poco desarrolladas, ¿ya? Y en esa perspectiva, estas entrevistas clínicas más profundas nos permiten explorar entonces las respuestas que nuestro paciente va entregando. Y a partir de eso, también todo lo que nos entrega la posibilidad de una entrevista clínica. El lenguaje corporal, el tono emocional, todos los apoyos no verbales que están asociados a una entrevista clínica y que también nos hablan de esta evaluación sobre la autoestima de nuestro paciente. Un paciente o una persona, ¿no es cierto?, que tiende a tener una respuesta más autocentrada, con un nivel de volumen más bajo, con una perspectiva y una voz más pequeña. Estos pacientes que uno ve y los miramos y sentimos que están como enclaustrados en sí mismos, digamos así, como siempre protegidos, ciertamente que también nos están hablando de su propia autoestima. Los métodos cualitativos entonces y las escalas cuantitativas son una un complemento, ¿sí? Y en esa perspectiva nosotros debemos siempre tratar de entenderlos. Un método cuantitativo como las escalas, como como los inventarios y estos cuestionarios y las entrevistas clínicas como elementos cualitativos nos van a permitir generar una visión holística respecto de la situación en la autoestima de nuestro paciente. Y al tener esta mirada más general, más completa, podemos también trabajar con ellos de una manera mucho más acertada y profunda. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, nuestros indicadores respecto de las escalas y las entrevistas nos pueden dar algunas informaciones respecto de la situación de la baja autoestima o de cómo está la autoestima de nuestros pacientes, tenemos algunas señales muy claras, muy concretas que es posible revisar y conocer, ¿sí? Y que nos van a sonar de nos van a parecer demasiado como evidentes. Y sin embargo, a pesar de ser tan evidentes y de ser tan simples de detectar, es importante tenerlas en conciencia para poder también evaluarlas, ¿sí? Y estas son las autoevaluaciones negativas, las dificultades para aceptar elogios y el miedo al fracaso y la crítica excesiva. Veamos un poquito en desarrollo algunas estas características o estas señales que acabamos de mencionar. La autoevaluación negativa es la manifestación en declaraciones autocríticas fuertes que nuestros consultantes o nuestros pacientes, incluso nuestros conocidos, hasta nosotros mismos podemos haber hecho alguna vez en la vida, ¿no? Cuando uno dice, nunca hago nada bien, nunca nada me resulta, todo me resulta mal, ¿sí? No, nunca tengo suerte también, por ejemplo, o no soy lo suficientemente bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decirlo, por ejemplo, Paula Salas? ¿Alguna vez tú tal vez has dicho, nunca me resulta, digamos, ¿sí? O soy pésima para esto. Puede que lo hayas dicho alguna vez, ¿sí? Yo lo he dicho muchas veces de mí en algunas causas. Y ahí está la diferencia. Tal vez en el hecho de que no lo hacemos con tanta frecuencia como lo puede hacer un paciente o un consultante cuya autoestima es demasiado baja, ¿sí? Entonces, las autoevaluaciones negativas que se hacen de manera permanente y constante son una tendencia a realizar estas autoevaluaciones negativas que manifiestan una baja autoestima y que se dan en una constante cotidiana en el desarrollo de nuestros pacientes que tienen esta situación problemática. ¿Sí?
Comúnmente están diciéndose y hablando y diciéndose frases que tienen que ver con esto. No soy lo suficientemente bueno, nunca hago nada bien, soy súper tonto o nunca, no tengo habilidad para nada, ¿sí? Y ese tipo de autoafirmaciones van construyendo esta evaluación negativa sobre sí mismos. ¿Ok? Y eso es como una señal de alerta, como dicen hoy día, una red flag, ¿no es cierto? Una bandera roja que se levanta y dice, una persona o mi paciente que en todas las entrevistas me va diciendo, no, es que yo no sirvo para eso, no, es que a mí nunca me resulta algo. ¡Pup! Tenemos ahí un indicador, ¿sí? Otro indicador es la dificultad para aceptar elogios. eh, en nuestras culturas, al menos por acá en Chile, en algún sentido nos cuesta mucho aceptar un elogio, ¿sí? Cuando alguien te dice, oye, te pasaste, muchas gracias, ¿qué responde uno? No, de nada, no te preocupes, si no fue nada, digamos, ¿sí? Eh, cuando hacemos un regalo y una persona dice, qué lindo, pucha, gracias, no, no te preocupes, es una tonterita. Minimizamos comúnmente nuestros logros, ¿sí? O nuestras acciones. Pero cuando esto se vuelve un problema, cuando esta minimización es también sostenida y repetida, cuando los logros incluso se atribuyen al éxito de otros, no nada. Entonces Isabel puede decir en una prueba, ¿cómo te fue en la prueba? Isabel dice, bien, pero es que estaba fácil. No fue tu logro, Isabel, ¿cierto? Fue que la prueba estaba fácil. No fue que tú te esforzaste, sino que justo estudié lo que me preguntaron, ¿sí? O tuve suerte, ¿sí? Justo el profe me preguntó lo más fácil de la materia. En lugar de reconocer sus propias capacidades o tus propias capacidades, Isabel, o en el fondo decir, sí, me esforcé y lo logré porque trabajé para obtener este resultado. Es fruto de la suerte. Lo que diríamos un locus de control externo, ¿sí? No hay un locus de control interno, no soy yo, es el entorno, la suerte, el que lo logra. Y por lo tanto, cada vez que yo tengo un logro, el elogio que puede venir asociado a este logro, no lo acepto, lo niego, lo rechazo o lo atribuyo a un factor externo. No depende de mí, fue otra cosa. Y obviamente viene el miedo al fracaso y la crítica excesiva, porque obviamente, si yo tengo poca confianza en mis propias capacidades como para enfrentar el futuro, para enfrentar los desafíos que la vida me va a poner por delante, la probabilidad que yo tengo de sentirme confiado en las demandas del mundo es muy baja. ¿Y eso qué implica? Que voy a tomar menos riesgos. Y al tomar menos riesgos, me voy a quedar más estancado en mi situación actual, que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Estado de confort, ¿cierto? Que no tiene nada de confortable porque en realidad nos sentimos pésimos en este lugar. Pero esta situación de disconfort nos parece mucho más confortable que arriesgar a una situación que vemos como catastrófica o peor. ¿Y esto por qué? Porque me siento con pocas herramientas efectivas para enfrentar situaciones más complejas y difíciles. Por temor a no cumplir con expectativas propias en términos de lograr algo o peor aún, expectativas de los demás, ¿sí? Porque la autovaloración, la autoestima, tiene mucho que ver también con valoraciones que otros han hecho de mí durante el desarrollo de mi vida, ¿sí? ¿Cuál es nuestro primer espejo en el mundo? Nuestro entorno. ¿Sí? Y nuestro entorno hace valoraciones sobre nosotros desde que somos pequeños. Y eso implica que nuestra primera idea respecto de lo que soy capaz o no soy capaz viene dada por nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, nuestras compañeras de colegio, nuestros hermanos, hermanas, los más cercanos, ¿sí? Y muchas veces el decirme, eres bueno para esto o no eres bueno para esto, o te esforzaste, haces un buen esfuerzo o no haces ningún esfuerzo o tú no sirves para esto, va marcando una mirada sobre nosotros mismos. La valoración que hacemos nosotros mismos, nuestra autoimagen inicial, depende muchas veces de la imagen de otros. Por eso
en la adultez, nuestras expectativas también están puestas muchas veces en las expectativas de los demás. Y este miedo al fracaso entonces tiene que ver no solo con no sentirme capaz yo o no poder cumplir con mis expectativas, sino que muchas veces también hemos generado una autovalía en la valía que el otro da de mí mismo. Entonces, mi autoestima depende de que el otro me valide. Entonces, yo voy por la vida preguntándole a los otros si acaso lo que estoy haciendo está bien. Entonces, mi querido Alejandro Aravena, tú estás allí y alguien te dice, qué bien lo que estás haciendo. Y tú, vamos, y sigues adelante, ¿sí? Y está bien. Rogers lo decía, digamos, necesitamos de la aceptación y la valoración del otro, la aceptación incondicional positiva. Bien, ¿sí? Pero es una valoración incondicional positiva porque soy un ser humano, ¿sí? No porque yo logre o compre con mis acciones esa valoración del otro. Por eso es incondicional. En la baja autoestima estoy siempre sintiendo que mi valoración está condicionada a cumplir con las expectativas del otro, ¿sí? Entonces, mi miedo al fracaso aumenta cuando yo siento que puedo fallar o no tengo las herramientas para cumplir con esas expectativas. ¿Qué hago con eso? No riesgo, po. Entonces, evito tomar riesgos, no intento actividades nuevas, siempre me quedo en lo que estoy y empiezo a limitar mi mundo. Por otra parte, esta fuerte crítica que decíamos que nos hacemos antes con esta dificultad para aceptar elogios, pero también nos poníamos en esta mirada sobre nosotros mismos de una fuerte mirada y una mirada muy crítica que hacemos hacia nosotros mismos e incluso hacia los demás, es común en personas con baja autoestima. ¿Sí? Una autocrítica constante puede llevar a un ciclo de negatividad perpetua que perpetúa, digamos, la baja autoestima. Si yo estoy siempre criticándome, Camila Chamorro, si estoy siempre diciendo que yo no soy capaz, si estoy siempre diciéndome que no puedo, me voy a volver, no solo un amargado, voy a decirlo así, perdón por el término tan común y coloquial, conmigo, no solo conmigo, sino también con el mundo. ¿Sí? Y por lo tanto, no solo va a ser una baja autoestima, sino que además me vuelvo negativo y agresivo con el mundo. Y la agresividad y algunos trastornos de la conducta, como vamos a ver ahora, también son consecuencias de esta baja autoestima. Porque cuando la baja autoestima eh, empieza a hacer en mí esta idea de que no soy capaz, de que no tengo las competencias, de que me quedo pegado y anclado en lo que he podido hacer hasta ahora y no me siento capaz de arriesgar o de mirar hacia el futuro con una perspectiva positiva, mi ánimo decrece. Y nos conectamos entonces con estos trastornos del ánimo que nos pueden llevar a la depresión, a sentirnos desconectados de aquello que nos permite disfrutar de lo vivo, de la vida. ¿Sí? ¿Cómo voy a sentir placer en hacer algo que no siento la seguridad de que lo voy a poder hacer bien? O que siento que voy a fracasar continuamente y que si resulta o llega a resultar, ¿sí, Herminda? Si llega a resultar, ¿qué vas a pensar tú? No tú, sino que un paciente con baja autoestima, que fue suerte, ¿sí? Si algo no llega a resultar y yo lo intenté y no llega a resultar por factores externos, nunca va a ser por factores externos, va a ser por mi culpa, como dijiste tú, ¿no? Y si llega a resultar, fue por suerte, fue porque otros pudieron hacerlo, digamos, fue porque era fácil. La depresión entonces nos empieza a tomar la vida. Y por otro lado, la ansiedad también aparece y se mantiene y nos mantiene en ansiedad la baja autoestima porque, como dijimos, nos plantea un mundo hacia adelante frente al cual nos sentimos con poca herramienta. Y esto genera frustración. Cuando estamos frustrados, Joana, ¿qué nos pasa? Nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos con la vida, nos enojamos con el otro, nos enojamos con el mundo y la mayoría de las veces nos enojamos con nosotros mismos, ¿sí? Estamos tan enojados con nosotros de ser incapaces, poco habilidosos, etcétera, 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 que nos volvemos agresivos.
Y nos podemos poner también hipercríticos de todos, no solo míos, sino que del otro. Y nos movemos por el mundo, entonces, con un comportamiento que puede ser agresivo e incluso antisocial. Nos aislamos del mundo y al aislarnos del mundo sentimos el mundo también como una amenaza. Por eso decíamos, la depresión está asociada a la autoestima porque los individuos con baja autoestima tienden a tener una visión negativa de sí mismos y del mundo y del futuro. Entonces, mantiene una depresión. Estos pensamientos autocríticos, esta falta de valoración nos hacen tener estos sentimientos persistentes de tristeza. La desesperanza se apodera de nosotros y que son las características centrales de la depresión, la falta de conexión con lo placentero de la vida. ¿Sí? Si yo no me siento capaz, si yo no siento autoconfianza, ¿cómo voy a disfrutar de algo que me está pasando a mí? Porque además las sensaciones de que si me está pasando algo que pudiera ser agradable, ¿sí? Que pudiera ser agradable, no tengo ningún control sobre ello porque fue pura suerte o fue producto del destino. No está en mi mano, locus de control externo. Me ocurrió. Y por lo tanto, ¿qué probabilidades tengo de repetirlo? Ninguna. A menos que me vuelva a sacar el loto, el quino o algún sorteo como eso, digamos, ¿sí? Una rifa. Y por lo tanto, no depende de mí. La baja autoestima, como dijimos, y la ansiedad también tienen que ver porque la ansiedad, por ejemplo, en adolescentes, adultos y jóvenes, es una percepción negativa, con una percepción negativa de uno mismo, nos aumenta la sensibilidad a las amenazas y a las preocupaciones por el mundo, ¿sí? Insisto, el mundo del futuro se nos ve y, y se nos pone como un espacio frente al cual nos vamos a sentir indefensos, porque sentimos que no tenemos las herramientas para enfrentarlo. Y esto entonces contribuye a trastornos de la ansiedad como el trastorno de ansiedad generalizada, donde todo nos provoca esta sensación de colapso, y el trastorno de pánico, donde en el fondo podemos llevar esta sensación, esta vivencia de lo ansioso a tal punto de que nuestro cuerpo reacciona de manera intensa frente a cualquier situación que nosotros inconscientemente, no en un sentido freudiano, sino que inconscientemente en términos de que no nos damos cuenta, la estamos evaluando como una situación de peligro extremo. Entonces nuestra vida se nos va allí. Y como dijimos también, se nos plantea también en términos de trastornos de la conducta porque relacionamos la baja autoestima con la agresividad, el comportamiento antisocial, incluso la delincuencia, porque la agresividad es un mecanismo de defensa para protegernos de estos sentimientos de inferioridad, ¿sí? Me siento tan disminuido que tengo conflictos interpersonales y conductas antisociales que pueden pasar por la frustración que me genera sentir que los otros avanzan y yo no, o sentir finalmente que no puedo ir al ritmo del mundo. La resiliencia entonces también es un factor que va a influir y que está asociado a la autoestima. Ahora, la resiliencia es un concepto que hemos usado siempre, que hemos usado durante muchos años, desde el mundo sistémico, de la teoría general de sistemas en adelante en psicología, y que, como ustedes bien saben, es un concepto que viene desde otra ciencia, digamos, ¿sí? Es un concepto desde la metalurgia, digamos, que tenía que desde la ingeniería, que en el fondo tiene que ver con esta capacidad de rebotar, de un cuerpo, de volver a su forma original una vez que ha tenido un colapso o un golpe, una fractura, digamos, ¿sí? Y que tenía que ver con los metales en el fondo. Esta resiliencia, entonces, en el fondo, está asociada con la autoestima porque una alta autoestima está asociada con mayor resiliencia. Y por otra parte, la resiliencia puede ayudar a protegernos en la vida de los efectos negativos de una baja autoestima. Entonces, son diferentes la autoestima y la resiliencia. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Uno puede tener una baja autoestima y una alta resiliencia, puedes tenerlo, porque como la autoestima es una valoración de mí mismo,
puedo no darme cuenta ni valorar positivamente todos los esfuerzos que yo he hecho porque soy súper resiliente. ¿Sí? Y sin embargo, el ser resiliente me protege de esa baja autoestima porque igual soy capaz de enfrentarlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Que nuestra tarea va a ser, por supuesto, vincular esta autoestima y la resiliencia en términos de que las personas puedan ver y reconocer, ¿sí? Que la resiliencia está presente en ellos. Al reconocer estos elementos de resiliencia, también va a aumentar la sensación de autoeficacia, la sensación de autoconfianza. ¿Estamos? Y eso va a hacer que la valoración que yo haga sobre mí mismo va a ser mejor. Y va a ser mejor la valoración que yo hago, la imagen que yo hago, la valoración que yo hago sobre mí mismo, mi autoconcepto también va a mejorar. ¿Ok? Entonces, resiliencia y autoestima no son lo mismo, pero se potencian, ¿sí? Y una alta resiliencia puede ayudarnos en términos de mejorar nuestra autoestima y de defendernos de la baja autoestima. Tener una alta autoestima potencia la resiliencia y una buena resiliencia nos protege de una baja autoestima. ¿Cómo podemos entonces, teniendo en cuenta todo lo que dijimos antes, fomentar una autoestima positiva o fomentar una buena autoestima? ¿Cómo podemos fomentar la autoestima positiva, buena en nuestros pacientes? Lo importante es que podamos hacerlo en nuestros espacios terapéuticos teniendo en cuenta que desde las terapias breves vamos a tratar de hacer esto de una manera significativa, directa, dirigida muchas veces y que tiene que ver con las características de las terapias breves. Las terapias breves, nosotros las hemos entendido con algunas características que vamos a decir que son justamente la primera, que es breve, ¿sí? Y se llaman breves porque se crearon en oposición a estas terapias donde el trabajo estaba proyectado en mucho tiempo. Terapia breve se llama porque van desde 4, y no estoy exagerando, desde 4 a 20 sesiones, ¿ok? Los equipos más ortodoxos plantean que no debiera uno pasar de 12 sesiones para hacer intervenciones breves. 12 sesiones son 3 meses de sesión semanal, digamos, más o menos, para que no nos planteemos eso, ¿no? Eh, pero para que esto funcione, tenemos que conocer que dentro de todos los enfoques, o de la mayoría de ellos, ¿sí? Hay una perspectiva de lo breve. Yo me imagino que cuando entraron a estudiar psicología o los que son psicólogos o psicólogas en este grupo sabrán que uno entra pensando a estudiar psicología pensando que la psicología es una y luego nos damos cuenta de que nos engañaron porque son cuatro, ¿sí? Y que no solo son cuatro, eh, psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista y sistémico, no solo son cuatro, sino que cada uno de estos tiene un montón de otras más, digamos, ¿sí? Entonces, el tema se nos vuelve un abanico gigante. No era una, eran muchas. Sin embargo, en cada una de estas cuatro enfoques hay una perspectiva de trabajo breve focalizado. Entonces, vamos a hablar algunos de estas técnicas que tienen que ver con algunos de estos enfoques desde lo breve. La reestructuración cognitiva tiene que ver con identificar, ¿cierto? Con identificar y modificar pensamientos negativos y está puesta en la dinámica de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, estos pensamientos negativos que pueden ser y son comúnmente automáticos, ¿cierto? Eh, Pensamientos automáticos que surgen desde una perspectiva de una respuesta a la cotidianidad. eh, lo importante aquí va a ser identificarlos y hacer una modificación de ellos de manera que en pocas sesiones podamos intervenir en estos pensamientos que, como antes dijimos, tenían que ver con estas, por ejemplo, autoevaluaciones negativas. ¿Sí? Un pensamiento automático negativo es aquel que dice, yo soy tonto, no sirvo para esto.
Y es automático. Empiezo a hacerlo y aparece de la nada, digamos. Los pensamientos automáticos en general son bastante útiles porque nos permiten la vida cotidiana, pero cuando estos pensamientos negativos son negativos, estos pensamientos automáticos son tan rápidos que no alcanzamos a detectarlos y antes de probar ya estamos pensando que no podemos. ¿Ok? Hay que intervenir allí. También están entonces, al reestructurar la reestructuración cognitiva que permite la modificación de esos pensamientos negativos, también tenemos técnicas de autoafirmación que tiene que ver con refuerzo de aspectos positivos y logros personales. Para aumentar la autoeficacia, en el fondo yo tengo que tratar de darme cuenta de los logros y, por ejemplo, los aspectos positivos que he tenido en la vida. Reconocer desde la autoafirmación y desde el concepto de la autoafirmación, ir reconociendo, validando y valorando los propios logros. ¿Ok? Y eso se puede hacer con técnicas que tienen que ver con esta autoafirmación diaria, con un reconocimiento y con un trabajo, por ejemplo, en escalas, en cuadernos, en, en inventarios y en revisiones cotidianas con estas técnicas de detección y de valoración. La terapia breve sistémica, que está centrada en soluciones y cambios de perspectiva. La terapia sistémica breve está puesta entonces en estos momentos donde las cosas han sido resueltas y donde nosotros desde las soluciones, centradas en soluciones más que en el problema, cambiamos la perspectiva del paciente sobre aquello que le ocurre. Es muy útil para aumentar la autoestima, para fomentar la autoestima, porque está centrada la terapia sistémica breve justamente en los recursos más que en las limitaciones. Está centrada en las habilidades y en las capacidades más que en los problemas. ¿Sí? No quiere decir que no reconozcamos la situación difícil de un paciente o de un consultante. La terapia sistémica breve, o los que trabajamos en terapia sistémica breve, estratégica sobre todo, estamos conscientes del dolor o del sufrimiento de las dificultades que puede tener nuestro consultante. Pero vamos a tomar sus habilidades y nos vamos a centrar desde allí. Y por eso, un ejemplo concreto es la técnica de la pregunta milagro, ¿sí? La pregunta del milagro. Se llama así porque finalmente, en términos muy, muy simples, y se los cuento, es como le decimos a nuestro paciente, ¿qué pasaría si mañana al despertar hubiese ocurrido un milagro y esto que te da problema ya no existiera? ¿Sí? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué pasaría? ¿Quién se daría cuenta primero? ¿Cómo se darían cuenta? ¿Qué harías tú o qué podrías hacer tú si este problema no estuviera? ¿Sí? Inventar ese escenario implica que nuestro paciente va a reconocer sus propias capacidades para hacer aquello que ya puede hacer, ¿sí? Porque finalmente, al sacar el problema, le estamos mostrando todo aquello de lo que es capaz, tratando de que no se quede centrado en lo que le es más difícil, en lo que no ha sido capaz de hacer, ¿ok? Eso. Estas estrategias entonces para integrar el trabajo de la autoestima en las sesiones de terapia breve, tienen que basarse en tres elementos muy claves. Establecer objetivos claros. Los procesos de terapia siempre, en la terapia breve, siempre deben ser con objetivos claros. Y por lo tanto, si vamos a trabajar la autoestima, debemos definir objetivos específicos y alcanzables, específicos y alcanzables, y estos objetivos deben ser establecidos con nuestro paciente respecto de la autoestima. ¿Qué y cómo lo vamos a trabajar? Vamos a utilizar técnicas focalizadas y de corto plazo, donde esta evaluación previa que hicimos con los inventarios y a medida que avanzamos vamos realizándola de nuevo, nos va a permitir ir midiendo este avance y también, por lo tanto, medir el cómo estas técnicas focalizadas y de corto plazo van siendo funcionales o no, porque vamos a monitorizar y evaluar el progreso de nuestro paciente de manera continua. Es crucial monitorizar la monitorización y la evaluación del progreso. Esto transforma la evaluación en una herramienta de cambio, que era lo que decíamos al principio. Sí, las herramientas de evaluación como los cuestionarios de autoestima, el autoinforme,
nos sirven como retroalimentación. Y la retroalimentación es un espacio también de posibilidad de cambio, de integración, de desarrollo para nuestro paciente consultante. Eso implica que transformamos un inventario en una técnica de trabajo, ¿sí? Donde yo a partir de eso también voy monitorizando y evaluando el cómo voy y qué áreas mejoran y cuáles son las que tenemos que ir ajustando para intervenir en otras, ¿ok? Y por lo tanto, debo planificar esas intervenciones a corto plazo y hacer un seguimiento de progreso. Entonces, diseñar estas intervenciones a corto plazo implica que las sesiones, cada sesión debe tener un objetivo específico y un plazo definido. Una forma de hacer objetivos que tengan que ver o que tienen que ver con la terapia breve son los objetivos SMART, ¿sí? Una forma de establecer objetivos que tienen que ver con el tiempo, con la posibilidad de realizarlo, que sean realizables, que sean medibles, que sean cercanos y que tengan significancia para nuestro paciente. ¿Sí? Esos objetivos es muy importante que estén definidos para sesión, para cada sesión, no solo en el proceso, sino también en nuestra sesión. Es usar evaluaciones continuas, como dijimos antes, y tenemos que ajustar estrategias según los resultados obtenidos. Y entonces esto es muy importante. La terapia breve, centrada en la autoestima y la terapia breve en general, apunta hacia que este proceso terapéutico debe ser, tiene que ser una terapia hecha, como decía Milton Erickson, el otro Erickson, no el del desarrollo psicosocial, sino que el de la hipnoterapia, una terapia hecha a la medida. Entonces, mi querida Camila Garrido, la terapia tiene que ser la pregunta milagro para ti, hecha a tu medida. Si yo voy a usar una técnica de reestructuración cognitiva, tiene que ser hecha para ti, tiene que estar ajustada a ti. Y si tú eres mi paciente, voy a trabajar contigo como con un traje de sastre, ¿sí? No que sea un desastre, sino que al contrario, esperamos que sea lo mejor posible y por lo tanto lo más ajustada a tus necesidades. Necesidades que se van a ir viendo y construyendo en este trabajo donde el vínculo, Camila, es tremendamente importante. Y la valoración entonces que yo haga de tus avances es muy importante, pero es tan importante como la que tú puedas lograr a partir de la mirada monitorizada de tus propios avances. Y eso implica entonces que vamos a trabajar juntos en ir monitorizando juntos este proceso donde todas estas técnicas o todos estos procesos o estos conceptos que hemos puesto durante este rato que hemos conversado hoy día van a ir trabajándose en elementos concretos de desarrollo, ¿sí? Que tengan que ver con tu contexto, que puede ser muy distinto al de Paulina Cases, ¿sí? Ahí, que pueden ser muy distintos a ella y que si nosotros aplicáramos un inventario, podrían las dos estar en la misma puntuación, en la misma escala en la autoestima de Rosenberg. Pero el trabajo contigo, Camila, sería distinto al que haríamos con Paulina, porque los objetivos son específicos, los objetivos son claros para ti, y en esa perspectiva iríamos a revisando el progreso de cada una con las herramientas y con las habilidades que cada una tiene, porque nos vamos a centrar en ellas, en esa capacidad. Y en esa perspectiva es la perspectiva del trabajo desde la psicoterapia breve. Bueno, yo les quiero invitar a que podamos pensar en todos estos elementos que hoy día, pucha, se hacen un poco a la rápida y corriendo, y les pido disculpas en eso, pero espero que despertar el interés más bien, ¿sí? Para que ustedes puedan conocer el espacio de lo que es la psicoterapia breve, podamos revisar el espacio de la psicoterapia breve en el mundo del fortalecimiento de la autoestima, desde estas intervenciones que están focalizadas y que pretenden desarrollar y ampliar esta autoestima positiva para que nuestros pacientes puedan de pronto mejorar mucho más rápido en sus problemáticas, en sus situaciones de dolor que los llevan a consultar con nosotros.
Entonces les doy las gracias primero que nada, o antes que todo, o antes de todo que venga ahora. Y si alguno o alguna tiene alguna pregunta, podemos contestar algunas de ellas. Y les agradezco esta hora que me han regalado para poder compartir un poco esto que me interesa y que me gusta mucho, que es trabajar con personas. ¿Sí? Bueno, chicos, como dice el profe, vamos a hacer la dinámica de las preguntas, ¿sí? ¿Profe? Ujú. Ah, Muy bueno. bien, vamos. Vamos a empezar con Lorena. Lorena, ¿puedes activar tu micrófono? Hay hartas manos levantadas, pero vamos a ver. Lorena Rojas, ¿sí? Dale, Vale, vamos a a- hacerlo de esta manera, a ver, porque es que hay veces que no se puede reactivar, ¿verdad? Creo que ahí sí podrás. dale. Ay, sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar, Dime. ¿cómo nosotros podemos trabajar en, por ejemplo, la autoestima, pero sin llegar a que el consultante caiga después de un tiempo en delirios de grandeza? O sea, como que sea ya muy excesiva. Excelente pregunta, Lorena, y te la agradezco muchísimo porque la autoestima positiva no significa una autoestima sobrevalorada, ¿sí? Una autoestima positiva es una autoestima em, que es ajustada a la realidad. Entonces, mi querida Sol Cáceres, que está ahí, que yo conozco hace tiempo y que me da un gusto saludarla, ella tiene una valoración sobre sí misma que es una buena valoración sobre sí misma cuando ella se conoce. Y cuando ella sabe de lo que es capaz y sabe lo que puede y lo que no puede. Entonces, Lorena, una baja autoestima es una autoestima pobre de sí mismo, pero una autoestima también equivocada podría ser una falsa autoestima, donde en el fondo yo pongo capacidades en mí que no tengo, ¿sí? Entonces, tal como dices tú, esta cosa como de delirios de grandeza no es una buena autoestima. Y lo que nosotros estamos buscando es generar una autoestima positiva que tenga que ver con tus verdaderos recursos. Reconocer las limitaciones no significa tener una baja autoestima, porque cuando yo reconozco mis limitaciones es porque también soy capaz de ver mi mundo de habilidades y recursos. Si yo veo mis espacios de limitaciones, porque también veo todo el otro espacio donde puedo hacer cosas, donde tengo habilidades. Y entonces voy a tener un desarrollo equilibrado de mis capacidades y de mi enfrentamiento hacia el futuro. Entonces, Lorena, trabajar la autoestima no significa llenar de halagos a mi paciente y hacerlo sentir como si fuera Thor, digamos, ¿sí? Por decir un dios, digamos, el dios del trueno, digamos, ¿sí? Sino, o un semidios, sino que definitivamente es llegar a reconocernos, a poder mirarnos a un espejo con una perspectiva realista y amorosa sobre nosotros mismos, poder mirarnos con compasión que tiene que ver con el autocuidado y el reconocimiento de cada uno de nosotros. La compasión es tremendamente importante en la mirada sobre nosotros mismos. El entender que hay aspectos de nuestra vida que en los cuales tenemos limitaciones y también aspectos de nuestra vida en los cuales tenemos un montón de habilidades y recursos. Integrar todo eso en una sola vía, en una sola experiencia, en un todo como completo, en una mirada holística, justamente es una mirada autocompasiva. Eso. No sé si te responde, Lorena. Sí, gracias. No, Sí, gracias a ti. buenas noches. Buenas noches. Vamos con Jimena o Ximena Calcagno. Vamos Sí, a eso, listo. muchas gracias. Sí. Hola, Hola, Jimena. ¿cómo Hola. estás, profe? Bien, ¿y tú? Eh, Bien, gracias. La pregunta es la siguiente. A ver, yo soy psicóloga clínica, trabajo mucho con adolescentes y con niños, que me gusta mucho infanto juvenil, Ujú. y me ha pasado de que en general en ese rango etario, en esa etapa de desarrollo evolutivo, hay alta alteración en términos de autoestima. Mucha. ¿Y qué pasa cuando hay un sistema de creencias, ¿cierto? Donde me siento incapaz de hacer, o como usted hace referencia, donde la autovaloración o la autoeficacia o la autoconfianza está súper alterada, porque
ese espejo que usted refiere, ¿cierto?, de la infancia, donde mi valoración primaria tiene que ver cómo el otro me veía, fue un contexto súper, por decirlo de alguna forma, hostil, Mm, conflictuado, donde los padres, ¿cierto?, no fueron muy asertivos, por decirlo de alguna manera, y hubo situaciones bien aversivas, y me pasa mucho eso con chiquillos de 15, 16, de mm, harta edad. Entonces, yo trabajo mucho desde todo el enfoque que usted plantea, ¿ya? excepto el psicoanálisis. Ujú, Pero, ¿qué tipo de intervención como que recomendaría más en función a lo que planteó? Yo trabajo mucho la reestructuración cognitiva, por ahí también me voy a la parte narrativa, mm, refutación, qué sé yo, hacemos hartas cosas y funciona bastante bien. sí, Pero cuando hay como le digo, cuando hay como un sistema de creencias así como tan arraigado, yo tenía un profe en la universidad que decía, queda como arraigado en el alma con letras de fuego, decía mm, siempre eso. Entonces es más complejo movilizar al paciente de ahí, más a esa edad. sí. Bueno, lo primero que tengo que decir, Jimena, es que primero, insisto, gracias por la pregunta, pero también gracias por tu trabajo, porque tu trabajo es tremendamente importante porque en una edad tan sensible y tan compleja como es la, la- la infancia mayor y la adolescencia, intervenir en este espacio, en esta situación concreta, que es una autoimagen tan deteriorada de pronto por el trauma complejo de haber vivido una vida y haber encontrado un montón de situaciones vitales, digamos, que han marcado, incluso que lo siguen marcando en un contexto a veces muy difícil, eh, pucha, nos vemos enfrentados a una situación donde nosotros terapeutas también nos ponemos con una baja autoestima respecto de nuestro proceso terapéutico. O sea, empezamos a mirar nuestras herramientas también desde lo que hablábamos antes, así como frente a un paciente así, también como que se nos baja la idea de autoeficacia, ¿sí? Entonces, Jimena, lo que nosotros quisiera yo invitarte en esa perspectiva es a mirarlo desde la posibilidad de que la reestructuración cognitiva, que todos los elementos que tú has señalado que se puedan usar, sigan adelante. Eh, la psicoterapia breve, desde todos los enfoques, desde todas las perspectivas que tú mencionaste, sigue siendo el mejor espacio para hacer ese cambio. Lo que hay que, creo yo, que lo que podemos tratar de hacer es que justamente nos encontramos en una etapa de la vida, cuando tú hablas de la adolescencia, donde las identificaciones del pasado cambian, ¿sí? Y donde en el fondo la imagen y la identidad generada anterior a esta etapa está en completa reestructuración. Entonces, en el fondo es situarnos desde esa característica. El adolescente es un ser donde está reconstruyendo su propia identidad. Y al reconstruir esa propia identidad, podemos tomar y tratar de mostrar, tal como lo has hecho tú, e insistir en esto con refuerzo, con trabajos de mostrar autoeficacia, de ir desarrollando estas herramientas y estas habilidades y a ir marcando estos logros con medidas concretas, monitorizando y mostrando estos avances de manera que vayan construyendo una identidad de sí mismos donde la valoración ya no dependa tanto de un otro, sino que esta aceptación incondicional también esté puesta en ellos mismos. ¿Sí? Como diría Rogers, en el fondo, en algún momento de la vida, cuando nosotros somos pequeños, necesitamos de un otro que sea nuestra persona criterio. ¿Sí? Entonces, necesitamos que alguien nos diga, bien, súper bien, esto es bueno. Pero desde la adolescencia en adelante, podemos hacer que la persona criterio, el validador de la experiencia, seamos nosotros mismos. Y esto se aprende, ¿sí? Se aprende. Yo soy el validador de mi propia experiencia porque confío en mis capacidades, porque lo tengo puesto en un proyecto de vida y porque voy desarrollando ese proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es el camino en esa perspectiva? Creo yo, Jimena, todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que el equipo tal vez con el que tú trabajas o tú, con la realidad con la cual trabajas y que, insisto, agradezco mucho porque es un espacio donde se necesita tanto hacer, también está puesta en esta valoración personal y en el desarrollo de plan de vida, digamos, ¿sí? Tarde o temprano todos los que trabajan con adolescentes saben que en algún minuto tenemos que trabajar en el plan de vida.
Y plan de vida puede ser bien volado, pero la idea es que sea lo más aterrizado posible, pero en relación a las propias capacidades y a los propios recursos eh, aterrizados, pero también con exigencia, en el fondo, en este desafío que nos provoca la vida. O sea, Disculpe que plantearnos, le por ejemplo, interrumpa. dale, Aquí, Jimena de Antofagasta. Mi pregunta es, ¿y cómo se puede hacer eso cuando la cuidadora de un menor o de un adolescente o NNA, como lo quieran llamar, ¿sí? no tranza y no está en posición de entender la vida de los jóvenes de ahora? Y Ujú, ella misma también tiene problemas psicológicos porque me ha tocado atender a usuarios que son adolescentes de 12 años con ujú, problemas, de hecho muchas niñas con problemas de no saber quiénes son y con problemas de ellas de identidad hasta sexual y mm, las cuidadoras porque no están con las madres están ujú, muy a la defensiva en todo lo que es los jóvenes ahora, la actualidad de los jóvenes de ahora, que están diciendo lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten y su gusto ujú. sexual. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ellas? Esa es mi pregunta. ¿De qué manera se puede abordar esto si ellas mismas tienen problemas también de infancia, tienen trauma? Mm. Entonces, más que en todo. Una tremenda pregunta, pues Jimena, ¿qué te puedo decir? Nunca nada es fácil. Y en ese sentido, yo al menos entiendo la terapia desde un espacio contextual. Por eso soy sistémico, digamos. Y en esa perspectiva, siempre pienso que cuando yo trabajo con un elemento del sistema, de alguna manera, al trabajar con ese elemento del sistema, voy a hacer un cambio en el sistema. Cuando trabajo con el sistema, también voy a hacer cambio en los elementos del sistema. ¿Qué es más rápido y qué es más efectivo? Es algo que vamos a tener que ver con el sistema con el cual esté trabajando. No siempre va a ser fácil y no siempre, o sea, nunca, no siempre va a ser rápido y no va a ser fácil, eso es evidente. Lo que tú planteas es una realidad compleja y dura, pero honestamente no es nada nuevo, digamos, en términos de que los cambios generacionales siempre han generado una distancia entre el mundo adulto y el mundo más adolescente y más joven, en términos de la dificultad de comprensión de un mundo con el otro, ¿sí? Y por lo tanto, el adulto se rigidiza en lo que ha vivido y el adolescente o el más joven insiste en este cambio o en esta necesidad de identidad personal y propia. Cuando estos cuidadores, cuando estos adultos sobre estos adolescentes no son capaces de cuidar, lo que nosotros tratamos de hacer es que estos adolescentes o tratar de buscar para estos adolescentes en general un cuidado que sea mucho más protectivo. Si tenemos que hacer una denuncia al respecto y tratar de utilizar los elementos protectivos del Estado y todo lo demás, vamos a tener que movilizarlos. Y en el caso más extremo, atender a algo que no voy a poder desarrollar mucho más ahora, pero tiene que ver con esto, con este concepto que ustedes deben conocer que se llama el automaternaje, ¿no? O sea, finalmente tratar de entender que lamentablemente en casos extremos tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y que van a tener que ser nuestros propios recursos los que nos cuiden en la medida de lo posible. A pesar de que me carga esa frase y no quiero meterme más ahí porque es más difícil de explicar en otros sentidos, pero tener que hacernos cargo de nosotros mismos y que finalmente nuestro principal recurso va a estar en mí, ¿sí? Por eso digo que vamos a hacer este salto de dejar de pensar en personas criterio para empezar a ser nosotros nuestra persona a criterio y empezar a armar nuestro camino con las herramientas que tengamos y en la medida de nuestras posibilidades. Tal vez no vamos a poder hacer que este joven hoy día sea autovalente, pero vamos a tratar de trabajar para que desde estas propias capacidades que va reconociendo y se va reconociendo en su propia identidad, le permita esta autovalía. ¿Sí? Espero haber respondido. Yo sé que uno quisiera tener recetas como súper concretas, pero no hay, porque finalmente si la terapia es individual y lo que hacemos con José es distinto que lo que hacemos con Daniela, a pesar de que el concepto sea el mismo,
tiene que estar ajustado a José y a Daniela y por lo tanto tendría que conocer mucho más la realidad, en ese caso, Jimena, del caso que presentas. Pero estoy seguro de que tú también, conociendo esa realidad y con las herramientas que tú has ido desarrollando, también vas a poder trabajar con ese adolescente en particular. Bueno, les agradezco mucho las preguntas y sé que había muchas manos levantadas y a mí me habría gustado atenderlas a todas también, todas las preguntas, a todos y a todas esas preguntas, pero son las 9:20 y no puedo abusar de ustedes. Así es que quiero agradecerles nuevamente por el estar aquí, el haber estado y nada, aquí hay una bibliografía para que ustedes puedan verla también, trabajar en algunos de esos elementos y muchísimas gracias, como les decía, por todo el trabajo que ustedes hacen, por interesarse en estos temas y nada, por la inquietud que tienen de haber estudiado psicología o algo con relación con las personas y de saber que cuando estudiamos estas carreras nos metimos en camisas de 11 varas porque vamos a tener que estudiar toda la vida. Así es que nada, muchas Bueno, gracias. bueno, profe, muchas gracias también a usted por impartir sus conocimientos el día de hoy. Sé que una hora es muy corta para todo lo que quisiéramos hablar, pero bueno, nada, muchas gracias. Y pues nada, dejarlos invitados para que se inscriban a este curso que va a dictar el profesor Leonel. Es un motivo más para que se inscriban. El curso tiene por fecha el 28 de julio. Entonces, anímense, me ingresen a la plataforma de IPA y si quieren ver los temas que vamos a tocar, pues ya saben. Profe, ¿quiere decir ya unas últimas palabras para luego seguir al sorteo? Sí, no, súper cortito. Les agradezco mucho nuevamente. Les invito a participar del curso. Ojalá puedan estar y eh, hagamos este trabajo de la autoestima un espacio consciente de nuestro proceso terapéutico. Cuando trabajemos con nuestros pacientes, pongamos un objetivo dentro del trabajo de la autoestima, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen en el tema de la autoestima un problema, por decirlo de alguna manera simple. Y hacerlo consciente nosotros como terapeutas va a ayudar a que los otros temas que podamos trabajar con ellos siempre se vean favorecidos también. Y muchísimas gracias, gracias a todos los que están, a todas las que están. Un gusto siempre ver caras tan queridas y conocidas como antiguos alumnos y alumnas y feliz de poder compartir con ustedes siempre. Aquí a disposición y tienen mi correo por si necesitan algo y yo puedo ayudar. Bueno, está bien. Gracias, profe. Bueno, chicos, vamos a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar un Sorteo. momentico la grabación para seguir con la dinámica.